La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en esta 28ª semana del tiempo ordinario, en este martes, y esta semana en los días de feria es muy importante porque estamos empezando, ya ayer empezamos la lectura de la carta a los Romanos. Continuamos además en el Evangelio contemplando el capítulo 11 de San Lucas. Quisiera brevemente presentar lo que se nos quiere enseñar para que podamos tener suficiente cuidado. La carta a los Romanos es la carta más extensa de Pablo. Es, a juicio de muchos estudiosos de la Sagrada Escritura, casi unánimemente consideran que es la carta más densa, la más importante de las que escribió Pablo, en su madurez. Es además la carta más extensa de las que escribió Pablo. Y es una carta que Pablo dirige a una iglesia que él no fundó. Las cartas a las iglesias que dirige, las otras cartas a las iglesias que dirige Pablo, son cartas que fundó Pablo o alguno de los discípulos de Pablo, y Pablo ha estado, diríamos, pastoreando, cuidando. La carta a los Romanos es la carta a una iglesia que no ha sido fundada por Pablo. Pablo no los conoce, ellos tampoco conocen a Pablo, y hay algunas características de esta iglesia que Pablo sí conoce y que a nosotros nos ayudan para entender la enseñanza. Y lo primero que hay que decir es que es una iglesia que ha sido y ha sufrido martirio. Nosotros celebramos el 30 de junio, después de celebrar a San Pedro y San Pablo, se celebran a los protomártires, es decir, los primeros mártires de la iglesia de Roma. Y esta iglesia, muy perseguida, está conformada por cristianos de origen judío y de origen pagano. Y simultáneamente han sido sumamente perseguidos, pero están divididos. Diríamos, ni siquiera la persecución ni el martirio los ha logrado unificar. Pablo conoce otras iglesias que han tenido y han experimentado el martirio. Ha habido persecuciones, por ejemplo, la que veíamos, la que estamos viendo en estos últimos domingos, la carta a los Filipenses, donde Pablo estuvo. Pablo está muy vinculado, íntimamente vinculado a los filipenses, pero la carta a los Romanos significa para Pablo un desafío diferente. Él tiene que presentar la fe en Jesucristo
para esta comunidad que reside en la capital del imperio, a donde él piensa ir, y donde por supuesto tiene que tener mucho cuidado porque lo van a escuchar judíos, o mejor cristianos de origen judío y también paganos. Vamos a ver esta carta, una gran parte no la vamos a leer en su totalidad. Hemos empezado ayer, vamos a continuar más de 2 semanas viendo esta carta. Es muy importante. Cabe mencionar también que esta carta es tal vez la más estudiada, uno de los libros más estudiados de todos los textos de San Pablo, incluso de todos los del Nuevo Testamento. Y para eso solamente que tengan presente que Lutero, que era sacerdote, se apoyó en la carta a los romanos para separarse de la iglesia y desarrolló toda una teología que hasta ahora tiene esa herida abierta. Entonces, como comprendemos, es muy importante, es muy densa, no es fácil de leer, no es para alguien que cree así en una mirada muy simple, no en lo sencillo, sino en lo superficial, porque puede tomar cita de aquí y de allá y equivocarse. Eso como punto general en este punto de inflexión que estamos empezando en el tiempo ordinario, en los días de feria, desde ayer. Ayer Pablo dice algo que hay que tener presente y recordar. Yo les decía a las personas, ¿cuántos evangelios hay? Un solo evangelio. Hay 4 evangelistas. El evangelio no es un libro. El evangelio es la buena noticia, y la buena noticia es la persona de Jesucristo. Pero nosotros, por nuestra forma de aprender, nuestra forma de relacionarnos con la realidad fragmentadamente, muchas veces dividimos a Jesucristo. Y eso ha pasado en todo tiempo y también ocurrió, por supuesto, en el pueblo de la Primera Alianza y también en nosotros. Cuando en los evangelios, y ahora vamos al evangelio, según San Lucas, en estos pasajes del capítulo 11, se nos presentan a los fariseos, a los escribas. El error que nosotros podemos tener es creer que están hablando de personas del pasado, que nosotros no tenemos, felizmente, no somos fariseos, no somos escribas, no somos sumos sacerdotes. Eso está puesto para que nos demos cuenta que nosotros tenemos esos mismos problemas. Una manera de desentenderse es creer que eso no se dirige a cada uno de nosotros en primera persona y en primer lugar a los que somos clérigos, religiosos, laicos comprometidos, personas de misa diaria. Los tenemos que escuchar con mucha atención, porque ya lo presentaba el Evangelio según San Lucas, cuando al Señor, y esa es la referencia que hace el Señor ayer, cuando habla del signo de Jonás, dice: a esta generación perversa no se le va a dar otro signo que el de Jonás. ¿Y qué es la generación perversa? Claro, uno diría, esos son los judíos que condenaron a Jesús. Sí, es esa generación, pero también todas las otras generaciones que tenemos que ser purificadas dentro de los que creemos que le somos fieles al Señor. Y entonces, ¿qué es lo perverso? Es la trampa mortal del demonio. El demonio nos engaña con el pecado, pero el pecado hasta cierto punto, en los pecados diríamos públicos, los podemos reconocer. En el pueblo de la Primera Alianza los conocían y sabían. Nosotros también tenemos los mandamientos, sabemos cuáles son los pecados públicos. Pero esos pecados públicos uno los puede ir dejando
y empiezan a manifestarse, diríamos, otros pecados que son peores, porque son ocultos, son mucho más torcidos. Eso está significado en ese hombre fuerte que expulsa al fuerte, pero después el enemigo, el demonio, da vueltas y dice, ya, ¿a dónde voy a regresar? Y regresa. Es decir, el combate espiritual no termina cuando una persona deja sus pecados más graves. El combate espiritual ahí se hace más intenso y más peligroso, porque yo puedo creer que no tengo grandes pecados. Y me va a ser cómodo porque voy a encontrar a personas que tienen, entre comillas, grandes pecados, y yo voy a creer que soy mejor que la otra persona, y no me doy cuenta que tengo un corazón mucho más torcido, pero que no me doy cuenta, porque lo revisto de, entre comillas, ser buena persona, ser una persona que busque el bien, ser buena gente, diríamos. Eso es lo que pasaba con los fariseos, eso es lo que pasaba con los escribas. Ellos no eran perversos abiertamente, ellos querían el reino de Dios. Tienen frente a Jesús, no lo pueden reconocer, porque se fijan solamente en lo externo. Eso es lo que está significado en este pasaje, en que vemos a este fariseo que ha invitado a Jesús y se ve si Jesús se lava las manos o no se lava las manos. Claro, Jesús es Dios y él probablemente lo que quiere es enseñarle al fariseo, y probablemente no es que Jesús no se lavaba las manos, sino que probablemente en ese día él quería que se dé cuenta el fariseo y quería enseñarle al fariseo, a toda la iglesia, a todos los seres humanos de todos los tiempos, que tenemos que cuidar lo que está en nuestro corazón, porque en nuestro corazón, en lo que la gente no ve, ahí se está dando el combate espiritual. Y ahí está la trampa. Y entonces Jesús dice, den limosna de lo de dentro. Eso tiene que ver con que nosotros nos tenemos que entregar. Nosotros tenemos que ser ofrenda. No basta dar cosas, no basta dar una parte de mi tiempo, me tengo que dar yo totalmente. Y eso es pertinente ahora que celebramos a San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, que está camino para el martirio y quiere ser trigo molido, quiere ser Eucaristía, quiere ser oblación. Claro, pero eso es un don que recibe este santo obispo y que el Señor nos quiere dar a todos, y Él lo va dando poco a poco. En la carta a los Romanos hoy nos presenta el primer paso, que a veces nosotros no distinguimos y no nos damos cuenta. Porque nosotros, los seres humanos, somos engañados porque queremos la justicia. ¿Ustedes no quieren la justicia? ¿La justicia es mala? No, la justicia es buena. Pero la justicia humana no es verdadera justicia, es solo apariencia. Y entonces el Señor viene a hacer una justicia que nosotros no conocemos. Y claro, cuando yo no entiendo la justicia de Dios, yo puedo convertirme como los fariseos, como los escribas, que van a terminar matando al Señor para hacer justicia, supuestamente a Dios, porque es un blasfemo. O también lo que vemos ahora en el mundo, esta guerra que ahora es tan publicitada, es una guerra donde ambos bandos quieren justicia. Si uno ve el discurso de ambos grupos, ambos quieren justicia y tienen sus razones para acusar a los otros. La justicia humana no es verdadera justicia, tiene que ser purificada. Eso San Pablo lo va a llamar justificación. Esa es la justicia, diríamos, salvadora. ¿Qué es esa justicia? Que nosotros descubramos la verdad de nuestro ser, es lo que viene a ser Jesucristo.
Y la verdad del ser humano es que el mal ni el bien que hacemos es parte de nuestro ser. Son cosas que nos pertenecen, son cosas que nosotros hacemos, pero si yo creo que a partir de ahí voy a hacer justicia, yo voy a llegar a la conclusión, ya, si es que tú has hecho mal, lo que mereces es castigo. Si tú has hecho bien, lo que mereces es premio. Y entonces eso es la justicia. Pero esa justicia no resuelve nada, porque finalmente los malos siguen siendo malos y entre comillas los buenos son más buenos. El Señor no viene para hacer esa obra, Él hace una obra distinta. Eso ya lo conocía el ser humano y hasta ahora lo sigue buscando. Si nosotros no entendemos la justicia salvadora, la salvación, la redención, es porque tampoco entendemos el pecado. Si yo creo que el pecado son simplemente problemas morales, actos malos, claro, estoy viendo la cáscara, lo externo del pecado. El pecado es apartarme de Dios. Y yo cuando me aparto de Dios me hago enemigo de Dios, porque yo me aparto de Dios engañado por el enemigo. Y entonces cuando yo creo equivocadamente que estoy unido a Dios, pero no entiendo la justicia de Dios, en realidad yo no estoy con Dios. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque externamente hago las cosas de Dios, pero no puedo hacer las obras de Dios, que son distintas a nuestras obras. Esa obra de Dios se manifiesta en la cruz. Ninguno de nosotros, ni siquiera la Virgen María estuvo en la cruz con Cristo. Él es el único Salvador. Y cuidado, porque a veces la iglesia puede creer equivocadamente, se apropia de la salvación y puede creer que la iglesia salva. La iglesia no salva. Quien salva es Jesucristo. Y si es que la iglesia está unida a Jesucristo, va a ser como sacramento de salvación, dice el concilio, sacramento universal de salvación, es decir, signo de la salvación de Jesucristo. Pero a veces nosotros ocupamos el lugar de Jesucristo como los viñadores asesinos, y eso los seres humanos de todos los tiempos, y uno no se da cuenta. Entonces necesitamos por eso esa purificación, que es en el fuego, en el amor de Dios, en la cruz de Cristo. Ese es el llamar a la gente de los cruces de camino, porque si no vamos a caer en las trampas legalistas. Entonces la gente te va a leer, dice, yo sé el Código de Derecho Canónico, leo el Catecismo, te van a citar numerales y no los van a entender, porque los van a interpretar a su manera y van a tener la falsa seguridad de que están haciendo lo que dice la iglesia, y no es así. Y les pongo un ejemplo reciente. Hay personas que en relación a los sacramentos no se dan cuenta que es la obra de Jesucristo, no obra humana, obra de Jesucristo a través de criaturas humanas. Todos los sacramentos se pueden distinguir, pero son distintos, cada uno es distinto, pero están unidos inseparablemente. La Iglesia nos dice que el culmen de esos sacramentos y la fuente es la Eucaristía. Es decir, todo tiene que llevar a la Eucaristía. La Eucaristía, en consecuencia, es Cristo mismo, pero está unida inseparablemente a los otros sacramentos. Y los otros sacramentos es para que seamos uno con Cristo en plenitud, como se debe alcanzar cuando nos abrimos al corazón del Señor y somos uno con Él en la Eucaristía. Pero si yo creo
que estoy viviendo la Eucaristía y desprecio a los demás, desprecio a los pecadores, creo que no, este no puede recibir el sacramento así o asá, y te pueden poner a veces en su ignorancia unas comparaciones que es parte de ese enredo, engaño de Satanás. Claro, tal vez para mí como médico es un poco más fácil darme cuenta, y les voy a poner el ejemplo para que se entienda mejor. Algunas personas le dicen, ¿no? Oye, este sacramento no pide condición. Y entonces la gente saca su conclusión, entonces cualquiera puede comulgar. Entonces que vengan los pecadores, los que viven en pecado flagrante, los divorciados a comulgar. No han entendido nada. Pero la paradoja es que creen que saben. ¿Qué es lo que no entienden? La Eucaristía es Cristo mismo y Cristo mismo es nuestro bien. ¿Por qué las personas que están en pecado flagrante, y en realidad cualquier persona que estaría en pecado no podría comulgar? No porque Él no sea un bien, no porque Él no puede quitar los pecados, sino como nos dice el mismo San Pablo, eso nos hace daño. Igual que como una persona que está enferma, pierde primero el apetito, en algún momento si la enfermedad es grave, no va a poder comer. Los médicos sabemos que el alimento es bueno para el enfermo, pero si yo veo a un enfermo grave no voy a creer equivocadamente, oye, dale de comer. El médico te dice, ¿sabes qué? Nada por vía oral, no recibas estos alimentos. Le da a veces solo alimento parenteral o a veces incluso solo agua con azúcar. Entonces, si sales, eso es porque esa persona no lo puede recibir. Pero no es porque el alimento no sea bueno, no es que porque el alimento no es para todos, sino todavía no está preparado para recibir ese alimento. ¿Qué le falta? Curarse. ¿Cuáles son los sacramentos que nos permiten curarnos a los bautizados cuando caemos en el pecado? La confesión sacramental. Pero no se confiesa una persona que no tiene conciencia de pecado. No se confiesa una persona que está lejos del Señor. Hay un sacramento, la unción de los enfermos, que no le pregunta a la gente, oye, ¿tú estás en pecado? No. Ese sacramento se da incluso a las personas en estado de coma. Se da a las personas incluso que no pueden hablar. Y entonces uno diría, esto es incoherente. No, es que el Señor viene a curarnos, viene a sanarnos, no quiere nuestra muerte. Pero ¿qué pasa si aparece, entre comillas, el exégeta del código del derecho canónico, del catecismo, que no lo entiende y lo entiende a su manera? Va a decir, no, las enfermedades solo son las físicas, y las enfermedades son las físicas solamente las que tienen síntomas de tal manera que todo el mundo se da cuenta que está enfermo. Eso no lo dicen ni los médicos. ¿A ese quién le ha dicho que eso es el ser enfermo? ¿En qué parte del Código de Derecho Canónico, en qué parte del Catecismo dice que esa es la enfermedad? Pero claro, esa persona con su experiencia personal saca esa conclusión y cree que su interpretación es norma y lo exige. Claro, si tiene autoridad lo puede querer imponer, pero es un error flagrante. Ya incluso la medicina tiene claro hace ya muchos años que toda enfermedad, no hay enfermedad exclusivamente física, no hay enfermedad exclusivamente psicológica, no hay enfermedad exclusivamente social. Incluso la OMS ha incluido la enfermedad espiritual. Y entonces, si eso lo dicen los ateos, los paganos, la Iglesia con mayor razón, porque Jesucristo mismo lo dice. Pero si yo en mi, entre comillas, comprensión de mi experiencia, y yo creo que yo ocupo el lugar no solo de la Iglesia, no solo del magisterio, sino de Dios, y lo voy a interpretar equivocadamente, y voy a creer que soy muy recto,
que soy muy fiel, que soy muy disciplinado en la disciplina de los sacramentos y no me voy a dar cuenta. ¿Por qué es eso? Por el pecado. El pecado hace eso en nuestra mente, en nuestro corazón, nos divide. Entonces nosotros deberíamos de dejar que el Señor sea Dios. Lo veíamos el domingo. El Señor le dice a los criados que somos nosotros, vengan todos, llamen a todos. Él es el que se va a diferenciar. Oye, este tiene la vestidura, este no tiene la vestidura para el banquete. Eso lo hará el Señor. A nosotros no nos corresponde. Pero cuando nosotros decimos, oye, no, que este no reciba los sacramentos, ¿cómo vas a decir que vengan todos? Imposible, ese es hereje. Uno tiene que examinarse, ¿por qué estoy pensando así? ¿Por qué me vienen esos ímpetus? Y siempre la primera posibilidad es por mi pecado y mi ignorancia. Tengo que ir al Señor, tengo que ir a la oración, tengo que pedirle al Señor que me haga ver que tengo que dar limosnas desde dentro, tengo que hacer que el Señor me enseñe que necesito esa justicia salvadora, que me dé cuenta que una cosa es el pecado, una cosa son esas, entre comillas, impulsos que tiene la gente, que tenemos todos, y otra cosa es nuestro ser. El Señor es el único que lo puede separar. Nosotros, como el pueblo de la primera alianza, damos un paso con los mandamientos, pero ahí no acaba, ese es el inicio, porque nuestro camino es amar como el Señor nos ama. Y amar como el Señor nos ama y perdonar como el Señor nos ama, lo vemos en Jesucristo. Algunos santos como San Ignacio de Antioquía son manifestación de ese amor y nos han dejado en sus testimonios de vida ejemplo. Pero el Señor quiere hacer lo mismo en cada uno de nosotros y en todos los seres humanos, pero de manera única y diferente, porque esa es su voluntad. Y también lo quiere hacer en esas personas que parece que no entienden, que parece que están muy mal. Como un médico, cuando uno ve a un enfermo, el médico no se molesta con el paralítico que no puede caminar, no se molesta con el que tiene una fascia y no puede hablar, no se molesta con el que no puede escuchar, se compadece. Nosotros sabemos que viene Jesucristo, que es Dios, que Él todo lo puede, para Él no es nada imposible y Él quiere que todos los seres humanos se salven. Pero cuando yo me pongo de peaje y yo quiero ser, entre comillas, el intérprete por encima de Dios, puedo caer en la trampa de, incluso sobre pretexto de disciplina de los sacramentos, no hacer la voluntad de Dios. Hay que pedir al Señor que nos ayude, porque eso ocurre en tiempos de confusión. Claro, existe el otro extremo de la gente que dice que no, los sacramentos no cuentan para nada, todo da lo mismo. Eso es otra trampa, más visible. La otra puede parecer más, yo tengo mucho amor a Dios, no dejo ni que toquen un mantel. Pero si en mi corazón no tengo los sentimientos de Cristo, no amo como el Señor me ama, lo que tengo que sencillamente no molestarme con nadie ni con uno mismo, sino decirle, Señor, hazme nacer de nuevo, cúrame y sáname, porque si no me voy a convertir en instrumento no de Dios, sino del enemigo, en el nombre de Dios. Eso es la trampa más difícil. Por eso hay un dicho que dice, ¿no? Líbrame del agua tranquila, de esos que dicen que están muy cerca a Dios, pero que no se dan cuenta que no solo hay que estar cerca, tenemos que ser uno con el Señor y el Señor tiene que obrar a través nuestro. No es que es al revés, no es que nuestra voluntad se hace a través del Señor. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima y a San Ignacio de Antioquía que nos ayude con su misericordia para que nosotros también podamos ser misericordiosos, fieles
y según la justicia de Dios. Que así sea.